Noticias de hoy: Venezuela, 19 de mayo de 2019. La felonía de Juan Guaidó, crisis en Venezuela 2019. La nacionalidad es la condición que reconoce la pertenencia a un Estado o nación, lo que conlleva una serie de derechos y deberes políticos y sociales. Más allá del acto administrativo, de la expedición de una partida de nacimiento, de una cédula o de un pasaporte, la nacionalidad está vinculada a un sentimiento sublime que se llama amor a la patria, que nos arraiga a un territorio, a la familia, a sus semejantes, a la historia, a la cultura, a los amigos. Asimismo, se alimenta de hermosos recuerdos de tiempos vividos. Evidentemente, cada quien es libre de percibir ciertos sentimientos, y quien no experimenta el amor hacia su patria es un ser desarraigado, desligado de la tierra que lo vio nacer y crecer, y por tal razón no le debe fidelidad a un sistema jurídico y a una tradición histórica. Ciertamente, el concepto de nacionalidad es un sentimiento, una pasión humana. Los animales carecen de estos entusiasmos y no están amarrados a las tradiciones, las mismas que nos hacen diferentes a otros por el uso de un idioma, una cultura y una manera de ver la vida. Por lo general, la nacionalidad está enlazada a una conducta humanitaria, dado que, como consecuencia del sentimiento patrio, cada persona se preocupa por el bienestar de sus paisanos, para así lograr una convivencia pacífica entre los habitantes reunidos entre los linderos de una frontera. Indudablemente, quienes quebrantan las leyes de una nación para beneficiar a los gobernantes de otro país, quienes actúan para entregar las riquezas de una nación a empresas extranjeras, quienes perjudican a sus compatriotas causándoles sufrimientos de diversos tipos, por ejemplo, solicitando a gobiernos extranjeros la aplicación de sanciones económicas y financieras, bloqueos de tipo económicos, propiciando invasiones militares para instalar gobiernos títeres que complazcan directrices no nacionales, quienes en acciones genocidas son responsables de las muertes de sus compatriotas, entre otros males. No se le pueden dar otro nombre que el de felones, es decir, traidores a la patria. La felonía es una de las acciones más despreciables a la que puede apelar un individuo para satisfacer aspiraciones personales, bien sea pecuniarias o bien para alimentar el ego. La traición, y sobre todo, la traición a la patria, es algo denigrante, es parte de la contracultura de ciertos seres humanos capaces de entregar lo que no les pertenece solo por satisfacción particular. En la mayoría de los casos y en lo que registra la historia, las acciones de traición a la patria eran soterradas, se desarrollaban de manera subrepticia, dado que el culpable, de alguna manera, se sentía avergonzado por sus acciones. Venezuela y el mundo, a través de la prensa, la televisión y las redes sociales, están presenciando a diversos laídes venezolanos de la oposición, quienes de manera descarada solicitan la aplicación de sanciones económicas y financieras, bloqueos mercantiles que impida la exportación de nuestros productos, lo cual traería graves consecuencias al país, tales como la que experimentamos en la actualidad, como inflación inducida, carencia de alimentos y medicinas e inmigración de nuestros connacionales que buscan fuera de las fronteras un alivio de la situación económica de la familia. Asimismo, como epílogo de esta maquinación, suplican la invasión de ejércitos extranjeros que violen el sagrado suelo de nuestra patria. Los felones de la oposición no se esconden y se sienten orgullosos de sus actos, que lindan en la monstruosidad de sus obras. Juan Guaidó, María Corina Machado, Edgar Zambrano, Luis Florido, Diego Arria, Carlos Becchio, Leopoldo López, Freddy Guevara, David Smolansky, entre otros. Salieron de las entinas de la política, de las cloacas sociales, para emerger empuñando los blasones de traición, para que con sus acciones entregar el país a las avaras corporaciones globalizadas,
a las empresas que desean nuestras materias primas para robárselas tal como lo hicieron durante el siglo XX. Para aquellos vasallos del imperio, los referidos anteriormente, parece que la venezolanidad es solo un vínculo jurídico, solo un acto de tipo administrativo que no tiene arraigo con el territorio que los vio nacer. Para estos personales nefastos, Venezuela es un negocio, una tierra que se puede subastar, que se puede vender al mejor postor. No soy especialista en nada y sobre todo carezco de los conocimientos jurídicos para juzgar las acciones de aquellos nefastos individuos, pero tengo la certeza que en otros países, tales comportamientos son condenados con penas máximas. Es descarado como funcionarios estadounidenses, como el propio bufón Trump, declara en la TV internacional que ellos aspiran nuestros petróleo para que las empresas internacionales, sobre todo las de USA, exploten nuestras reservas energéticas, las más grandes del mundo. Es sorprendente que ninguno de los líderes de la oposición, salvo pocas excepciones, no reaccionen ante estas nefastas intenciones, en el caso negado de que Juan Guaidó logre manejar o administrar los recursos de nuestra patria. No cabe duda, para el imperio la guerra es un negocio y no le importa sus cruentas consecuencias. Esta aseveración no es nada nueva y para esto me remito a una carta que la zarina Catalina II de Rusia le envió su gran amigo Voltaire. La guerra ha sido siempre el principal de los agentes que han iniciado entre nosotros el movimiento industrial, y cada guerra, en fin, dio a luz en el imperio algún nuevo recurso para dar vida y estímulo a circulación y al comercio. Eran tiempos de la guerra entre Rusia y Turquía y tal como ahora, la alianza Trump y Guaidó será lucrativa para ambos. La traición a la patria de Juan Guaidó y de María Corina y de otros nefastos personajes es noticia crimanis. Esta transgresión a la ley es pública y notoria, todos los televidentes y lectores de prensa están enterados que todos ellos violaron la Constitución y pueden ser juzgados por sus delitos en fragancia. Son muchos los sufrimientos de venezolanos y extranjeros radicados en el país que están sobrellevando las graves consecuencias de las medidas aplicadas a solicitud de estos delincuentes políticos. Inclusive algunos fallecidos por falta de medicinas, imposible de comprarlas dado lo improbable de adquirirlos en los mercados internacionales. Pareciera que algunos venezolanos, sobre todo los militantes de la oposición, desconocen las consecuencias de una invasión militar extranjera. Juzgo que muchos de ellos no han visto los vídeos de la intervención de Estados Unidos y la OTAN en Irak, Libia, Siria y el Yemen. Allí se observa claramente los crímenes cometidos por estos verdugos, son una muestra de la maldad concebida por detestables seres humanos. Bestias abominables que no se conmueven ante la imagen de un niño descuartizado por una bomba, ante los seres humanos mutilados durante bombardeos sin misericordia, ante las madres orando con la mirada perdida hacia el cielo por la pérdida de sus seres queridos, poblaciones devastadas ante las conductas resignadas y desoladoras de los habitantes. Estos endriagos detestables son los socios de Juan Guaidó y María Corina, cuyo título de madre le queda grande, y otros, que como ellos fanfarronean exultantes como traidores a la patria sin ninguna muestra de vergüenza. No creo en frases o aforismos que afirmen, como por ejemplo que lo que se hace en la tierra aquí se paga, o que a los malos Dios le tendrá un puesto en el infierno. Lamentablemente no creo en ni apotegmas ni en Dios y he visto como seres diabólicos como Reagan, Pinochet, Nixon, Obama, los Bush, entre tantos malos, llegan a viejo al lado de sus nietos sin pagar por los males que causaron a la humanidad. Espero sinceramente que los traidores a patria, que todos conocemos, paguen sus delitos ahora y en este momento y no esperemos que un tribunal divino, que no existe,
o un dios, que tampoco existe, se encargue de ellos. Que sea un tribunal terrenal al que se le encomiende juzgar y condenar los crímenes de lesa humanidad en lo que están involucrados estos infaustos personales. A manera de cierre, que va a hacer la comunidad internacional ante la arremetida, ante la violación descarada de los convenios internacionales del gobierno de USA al ingresar su policía de forma insolente a la embajada venezolana en Washington. Simón de la Trinidad nos enseñó en una carta a José María del Castillo 1828 que todo el cuerpo de la historia enseña que las gangrenas políticas no se curan con paliativos. Lee que algo queda. El Grupo Internacional de Contacto abordó la posible vía para un camino electoral negociado en su visita a Venezuela. El Servicio Europeo de Acción Exterior informó que la misión, que estuvo en Caracas el jueves y viernes, enfatizó en el compromiso político con una solución democrática a la actual crisis. La misión del Grupo Internacional de Contacto auspiciado por la Unión Europea, que viajó a Caracas para reunirse con las diferentes partes en el conflicto venezolano, abordó la posible vía para un camino electoral negociado, informó este sábado la UE. La misión, que estuvo en Caracas el 16 y 17 de mayo, enfatizó además el compromiso político del grupo con una solución democrática a la actual crisis, indicó en un comunicado el Servicio Europeo de Acción Exterior. En la tercera reunión ministerial de ese grupo, celebrada el 6 y 7 de mayo en San José, se acordó acelerar los esfuerzos diplomáticos para lograr un proceso político negociado que lleve a unas nuevas elecciones presidenciales libres y justas, de acuerdo a la Constitución venezolana. La misión política enviada a la capital venezolana estuvo compuesta de representantes del Servicio Europeo de Acción Exterior, así como de los gobiernos de España, Italia, Portugal, Suecia y Uruguay, que se entrevistaron con todos los actores nacionales relevantes. Todos los interlocutores expresaron su aprecio por los esfuerzos del grupo de contacto y animaron a que continuara su compromiso, que a juicio de la UE aún es necesario para alcanzar un proceso político que logre resultados. Indicó asimismo que se intensificará el trabajo con todos los actores relevantes en Venezuela, así como con los socios del grupo, con vistas a facilitar una solución pacífica y democrática en manos de los venezolanos. El grupo está conformado por España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, Suecia, el Reino Unido, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Bolivia, y es considerado el único mecanismo que hasta el momento tiene acceso a todas las partes relevantes en Venezuela. La crisis venezolana se ha venido recrudeciendo desde el pasado 10 de enero, cuando Nicolás Maduro juró para un segundo mandato tras unas elecciones efectuadas en mayo de 2018 que no son reconocidas por la oposición y diversos países, al considerar que no fueron limpias. El 23 de enero, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se declaró presidente interino y ha logrado el respaldo de buena parte de los países del continente americano y una veintena de naciones europeas.